Ahí está bien, Raulito. Gracias, buenas tardes. Bueno, quiero hacer comentarios respecto a la actitud que ha asumido la Secretaría de Relaciones Exteriores y que finalmente manda un boletín donde da por concluida la discusión, la controversia con el relator contra tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez. Creo que es lamentable que se haya iniciado esta controversia de manera ficciosa, lastimando al señor relator y sobre todo dejando un precedente muy grave por parte de nuestro país en las relaciones que derivan de compromisos vinculantes con el derecho internacional de los derechos humanos. De manera particular es el caso de la Organización de Naciones Unidas y los tratados internacionales que nos obligan como Estado mexicano a cumplir con cada uno de sus preceptos y también con los mecanismos que derivan de estas convenciones. Por lo tanto, me parece que no solamente no se puede dar carpetazo al asunto, sino que tenemos que profundizar en cada una de las recomendaciones que hace el relator para que México realmente camine, transite y empiece a notarse el cumplimiento de cada uno de estos preceptos, de estas convenciones, y sobre todo la sociedad mexicana encuentre las bondades, viva las bondades de los tratados internacionales, como es el caso del que tiene que ver con la materia contra la tortura. Debemos pensar que el país debe transitar, si es un país definido como un país democrático, debe transitar en el cumplimiento de estas obligaciones vinculantes con el derecho internacional, y de manera muy concreta y particular llamo la atención a que nos pongamos a trabajar ya en la redacción del artículo 73, fracción 21, para que podamos iniciar las discusiones formales que nos lleven al dictamen de la Ley General contra la Tortura. Así como hay otras materias, hemos hablado de materias como desaparición de personas, el caso de la tortura es uno de los temas pendientes y solamente podemos lograr unificar a los estados y a la federación en un solo tipo penal y en la sanción que derivaría de este tipo penal, solamente lo podemos lograr si reformamos ya la Constitución, si logramos esta voluntad política que nos lleve a la discusión de la Ley General, de tal manera que eso urge. Es ni más ni menos, si me permiten decirlo con puntualidad, el primer paso para empezar a cumplir con las recomendaciones que el señor relator Juan Méndez le ha hecho a México. 2, nos parece que también es inaceptable que ahora se quiera archivar un episodio que inició la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay asuntos que no se pueden ocultar, no se pueden plantear borrón y cuenta nueva, sobre todo cuando el propio señor relator especificó en una carta formal al embajador de México ante Naciones Unidas de que recibió presión para cambiar los contenidos de sus recomendaciones. Me parece que eso es muy grave, es un precedente que necesitamos discutir, conocer y en todo caso que quienes son responsables asuman las consecuencias para corregir este tipo de situaciones. Por lo tanto, el día de mañana presentaré un punto de acuerdo para pedir la comparecencia del señor secretario de Relaciones Exteriores. Creo que es importante que el señor canciller venga al Senado de la República, venga a la Comisión de Derechos Humanos y, por supuesto, pueda ser con él trabajado cada uno de los cuestionamientos que se han, en los que ha derivado los cuestionamientos que el propio gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emprendió contra el señor relator de Naciones Unidas, Juan Méndez. Estoy atenta a sus preguntas. Senadora, ¿qué hubo más, impericia o intolerancia por parte del gobierno federal? Yo creo que hubo las dos cosas. Me parece que no había necesidad de llegar a ese nivel. Si leemos con puntualidad las recomendaciones del señor relator, francamente, desde mi punto de vista,
la parte que tiene que ver con la definición de que la tortura es generalizada en México, es esa parte la menos preocupante. La más preocupante, desde mi punto de vista, es la que refiere que hay funcionarios que son señalados de tortura y siguen en el encargo y no pasa absolutamente nada. Eso me parece que es lo más grave. Entonces, sí hay un asunto que creo que fue muy reactivo, derivado, me parece, de una falta de reflexión que demuestra una impericia, pero también hay una intolerancia y una actitud de no querer aceptar que México también recibe bondades al estar globalizado y al estar abierto al ámbito internacional. Yo puedo entender que les preocupa sobremanera que la imagen de nuestro país sigue imperando a nivel internacional como un país donde se afecta, donde se violan los derechos humanos, y entonces quieren recomendaciones a modo, y eso no puede ser. Las personalidades que vienen desde el ámbito internacional, sea de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos, todo lo que ve en nuestro país lo hace con toda la libertad, porque así hemos decidido en este país que así sea. Y eso tiene que ser refrendado, eso debe ser intocable. Y por lo tanto, creo que sí hubo un acelere en los comentarios que descalificaron al señor relator y hoy están tratando de enmendarlos, haciendo, insisto, borrón y cuenta nueva, y entonces aquí no ha pasado nada, ya cerramos el capítulo de esta controversia y pues no es tan fácil. ¿No hay voluntad, senadora, para atender el problema de la desaparición forzada en nuestro país? La desaparición forzada, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como otros temas que son de real preocupación para el país, como el tener nuevas cárceles, sacar ya la ley de ejecución penal, lograr que haya una actitud distinta con las personas que están en situación de migración en el país. En fin, son tantos problemas los que están evidenciando que necesitamos un marco jurídico nuevo que está planteándose y que me parece que solamente se logra si hay una voluntad política de todos los grupos parlamentarios. Y en ese sentido, sí, me parece que la voluntad política del PRI, especialmente porque son quienes gobiernan a nivel federal y tienen una mayoría importante para poder concretar las reformas constitucionales o las leyes secundarias, sí se necesita especificar de manera puntual su voluntad política a la hora de que discutamos y concretemos cada una de estas iniciativas. Senadora, dice la Cancillería que sí hay tortura, pero no tanta como para que sea generalizado. Bueno, yo digo que si hay tortura de cualquier nivel, se tiene que atender, porque hay una violación a la Constitución, hay una violación a los tratados internacionales y bueno, ¿qué decirles? Estamos hablando de documentos escritos que son leyes, pero tenemos que ponerle nombre a cada una de las personas que se tienen que beneficiar con este Estado de Derecho. Y son personas de carne y hueso, son personas que sobreviven todos los días. Yo les pregunto aquí a ustedes, ¿conocen un caso de tortura en su familia? ¿O porque le haya pasado a alguien en su trabajo? ¿O su vecino? ¿Algún familiar? Y vamos a encontrar con que la tortura es común en el país, es un problema ancestral que tenemos que corregir y nada nos lleva a un buen puerto ocultar esa realidad. Tenemos que cambiar, eso existe, ha existido siempre y la humanidad está cambiando para que ese tipo de violaciones a los derechos humanos, a la dignidad humana de las personas, cualquiera que sea su situación, ya no se siga perpetrando. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar que estas son violaciones a la dignidad humana de las personas. Y tenemos que hacer todas las modificaciones constitucionales y legales para que se apliquen irrestrictamente a todas las y los funcionarios en todas las corporaciones, en todos los niveles y en todos los ámbitos que tengan relación con una persona que pudiese estar enfrentando a algún agente del Estado, no solamente por la Procuración de Justicia, sino también en hospitales psiquiátricos, en situaciones de personas migrantes, extranjeros, etcétera. Entonces, el problema es muy complejo y nada ganamos con ocultarlo. Gracias. Les agradezco a ustedes su atención. Que tengan buen inicio de semana.
Igualmente, gracias. Ay, el cambio de horario.